Vamos a hablarles de información para su bienestar y esta tiene que ver con los divorcios. Los divorcios, por supuesto, afectan a las parejas, sin duda, pero afectan también mucho a los hijos. A veces estas cosas son inevitables. Los niños, de todas maneras, ¿no? claro, las rupturas afectan a los niños cuando dentro del matrimonio hay hijos. ¿Cómo manejarlo? ¿En qué momento decirles? ¿Qué peleas o discusiones deberían realizarse en frente de ellos y qué no? Aquí les damos algunas recomendaciones. Miles de niños sufren el estrés del divorcio de sus padres cada año. La forma en que reaccionan depende de su edad, personalidad y las circunstancias de cada proceso. Para ayudar a su hijo a atravesar este difícil periodo es importante que mantenga los conflictos, así como los comentarios sobre los aspectos legales del divorcio al margen de ellos. En cuanto esté seguro de sus planes, hable con él sobre su decisión de separarse. Aunque no existe una manera fácil de dar la noticia, de ser posible intente que ambos estén presentes durante la conversación y asegúrese de transmitirle a su hijo un mensaje fundamental. Lo que ha ocurrido es un asunto entre madre y su padre y él no es en absoluto culpable de lo ocurrido. Independientemente de que su hijo exprese miedo, preocupación o alivio, él querrá saber cómo va a cambiar su vida cotidiana a partir de ahora. Y finalmente, hay que asegurarse de que ambos sigan implicados en la vida de él. Y para hablar de este tema que nos podríamos sentar también toda la mañana, Silvia, tenemos una orientación de una psicóloga clínica que es Catherine Salamanca. Catherine, buenos días, bienvenida a Primera Hora. Hola, buenos días Iván, buenos días Silvia. Bueno, empecemos. ¿En qué momento se le tiene que decir a los hijos el tema? Nos vamos a separar. Cuando las dos partes estén completamente de acuerdo, ¿no? Cuando ya lo hayan conversado adultamente y tengan la potestad para poder sentarse con sus hijos sin necesidad de tener una discusión frente a ellos, que como adultos y con sensatez puedan sentarse a contarle que efectivamente es una ruptura de adultos y que ellos no tienen ninguna implicación en esta decisión, porque muchas veces los niños sienten mucha culpa y piensan que por alguno de sus actos o por inmadurez o porque les va mal en el colegio, entonces los padres se divorcian. Es fundamental que se pueda expresar con calma, con tranquilidad y darle la seguridad a los padres que efectivamente es un dolor, es un proceso doloroso, pero que tengan la tranquilidad que sus hijos van a estar bien y que los dos estén de acuerdo en la crianza de sus hijos además. ¿Cómo se maneja la comunicación del divorcio con los hijos dependiendo de la edad que ellos tengan? Porque me imagino que reaccionan diferente de acuerdo con la edad. Es fundamental porque dependiendo del ciclo vital en el que yo estoy, respondo completamente diferente. Por ejemplo, niños de 3 a 5 no van a entender mucho, entonces se utiliza, por ejemplo, el juego, se utilizan muchas veces las mímicas, las expresiones completamente diferentes que tienen que ver muchísimo más con la edad en la que están, ¿no? Si yo soy adolescente, tengo una capacidad de estructura de mente completamente diferente y puedo estar conversando, puedo estar muchísimo más adaptado y aunque estoy entendiendo y aunque digo que puedo entender y que lo voy a sobrellevar, el dolor es mucho más interno. ¿Qué se les debe contar? ¿Se les puede contar todo o tiene que haber unos temas que no se deben tocar con los hijos? Hay temas que no se deben tocar. Como que, por ejemplo, si hubo una infidelidad. Se debe hablar, digamos, si las dos partes están de acuerdo. Si alguna de las dos cometió la infidelidad y quiere proceder con tal en ese momento, se puede hacer. Pero si hay una discrepancia de información, el tiempo va a ir ayudando también en este momento a que ellos tengan una calidad de vida completamente diferente y además que puedan saber por qué fue el divorcio en este caso, ¿sí? Depende mucho de cómo es la comunicación asertiva entre los padres. Si hay una comunicación asertiva, se puede reflejar con los hijos. De lo contrario, entre menos información se les dé en un principio, es mejor para que ellos no tengan una expresión completamente diferente, como de culpa o de una inconsistencia o una inseguridad de qué va a pasar, porque es una incertidumbre muchas veces. No sabemos qué va a pasar después de una separación, ni los padres ni los hijos. Catherine, bueno, esto en un mundo real perfecto funciona muy bien, definitivamente sí, es lo más recomendable. Algunos padres seguramente lo logran, llegan a unos divorcios civilizados, tienen una comunicación Silvia, muy asertiva. hemos mejorado mucho. Yo siento que Sí. comparado con esto hace 30 años que uno veía que la mamá terminaba furiosa, los hijos no podían ver, andaba con la moza y esto era como horrible. Hoy en día Pero uno ve que hay pasa. familias que conviven y todo, pero es que así decían, yo lo digo así porque así se decía, era como impresionante. En cambio yo veo que hay
como 4 familias juntas. Sí, pero no todo se maneja con civilización, es decir, a veces las emociones se atraviesan. Y, por ejemplo, hay personas que discuten delante de los hijos porque es inevitable, porque se les fue, porque en el momento, porque estaban discutiendo sobre un término del acuerdo. No es que sean malas personas, no es que no se sepan comunicar, se atraviesan las discusiones, las culpas, fue por tu culpa, fue por la mía. Eso pasa y el niño o los niños estaban presentes, no pudieron evitar que ellos lo escucharan. ¿Cómo se repara eso? Porque después viene el sentimiento de culpa de no debí decirlo delante de los niños, ¿cómo fuiste capaz de decirme esto cuando la niña estaba escuchando? ¿Cómo después de que esto ha pasado, que es inevitable, lo reparan? Esto tiene que ver mucho con el manejo de la emoción de la persona, no de la pareja. Es decir, si yo como mujer manejo mis emociones, seguramente no voy a tener una discusión muchísimo más grande con mi pareja hombre y viceversa, ¿sí? Entonces, más allá de la pareja, lo primero que está es yo como persona. Pero, Katherine, si esto pasa, ¿qué le dice a las personas que se les fue la mano a la discusión y ahora quieren reparar el daño que le hicieron a sus hijos? El acto de reparación viene posterior frente al diálogo. Sí, es poder aceptar el dolor que estoy teniendo, que es una expresión que puede ser incluso inconsciente, que no estoy completamente proporcionado a dar y que pueda, mediante el diálogo quizá, poder entender el sentimiento, ¿sí? Que el hijo entienda el sentimiento de su padre mediante el perdón quizá, pero desde un acto real, y es cuando estoy de mal genio puedo gritar, es completamente natural. Cuando estoy de mal genio y tengo rabia, puedo decirte lo mal que me hiciste sentir, y es completamente válido, porque por más manejo emocional que yo tenga, no quiere decir que voy a sentir rabia o tristeza, voy a seguir teniendo una cantidad de emociones. Es que la gente no es perfecta, y a veces se molestan, y a veces se enojan, y a veces levantan la voz, y pues eso en un mundo perfecto sí, pero dos personas totalmente civilizadas se les puede ir la mano en esto. Deberían pedir disculpas al hijo entre sí delante de los hijos. Como explicar mucho, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje muy grande también para la independencia de los hijos, porque vemos que los padres que tienen hijos separados, los niños suelen ser muchísimo más maduros. ¿Por qué? Porque reconocen la humanidad que está en el otro, reconoce que hay equivocaciones, que efectivamente la vida no es perfecta y que posteriormente se puede reparar, y que después de una discusión se puede llegar a una conclusión, y que además después no voy a cometer el mismo error. Qué tema tan difícil de manejar. Katherine. Gracias, Katherine. Tema complicado, ¿no, Silvia? Sí. Hay unos que tienen felicidad porque tienen 2 cuartos y tienen 2 casas, pero hay otros que no la pasan tan bien. Entonces hay que tener mucha madurez. Vamos a hablar de otro tema. Katherine, muchas gracias.